Muchísimas personas están diciendo que esta película es la película del año, entonces hablemos de ella. Dunkerque es la nueva película de Christopher Nolan, más popularmente conocido como el director de la trilogía El Caballero de la Noche. Está centrada en la Segunda Guerra Mundial, en un evento muy particular que se llevó a cabo en 1940, en 26 de mayo de 1940, en una playa en Francia, en un pueblito llamado Dunkerque. Y hablemos un poquito de historia antes de meternos de lleno a la película. Este evento en particular es un evento que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es de que realmente yo he sido así muy apasionado acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Me fascinan las historias individuales y me fascina la historia global de todos los sucesos que se llevaron a cabo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, ya sea en Europa o en Asia, o incluso en África. En África hay unas historias increíbles. Ahora bien, lo interesante que tiene este evento es el hecho de que si estos sucesos no se hubieran llevado a cabo como sucedieron, en ese momento se pierde la batalla. La guerra se hubiera perdido más que nada porque el 80% de las tropas británicas se encontraban en esta playa en ese momento. Entonces estamos hablando que si hubieran masacrado a todas esas tropas, sí, ¿con qué se quedan los aliados, no? Porque todavía aparte, sí, faltaba año y medio para que se involucraran los estadounidenses, porque faltaba año y medio para que sucedieran los eventos de Pearl Harbor. Bueno, como conocemos, en el momento que se dio giro completo a la historia o la tendencia que tenía esta guerra, fue hasta 4 años después con el desembarco en Normandía. Entonces, si en este momento hubieran erradicado a las tropas inglesas, muy probablemente ni siquiera hubiera habido una Inglaterra donde llegaran las tropas americanas para poder hacer el desembarco en Normandía. Entonces, eso es lo importante, eso es lo clave de este evento. Desafortunadamente siento que la película misma, y bueno, hablaré de los positivos y los negativos, pero en específico siento que a esta película le hizo falta recalcar un poquitito más eso, el hecho de que, cabrón, si no logramos este cometido, ya nos fuimos a la chingada. Entonces, como siempre, hablemos de los aspectos positivos primero. Esta película es preciosa. Visualmente, dijo, Nolan es experto en esto, sabe hacer cinematografía sin ningún problema. Esta película probablemente tiene las secuencias de batallas aéreas que más me han gustado, al menos las más realistas, las interpreta perfectamente bien. Y el hecho, el detallito que salga Tom Hardy, porque Tom Hardy no es en esta película el gran histrión que está entregando una actuación memorable digna de Oscar, como lo hizo con el Revenant. Aquí es un poquito más reducido, es pura actuación con los ojos. Pero me gustó el trabajo que hizo, me gustaron absolutamente todas las secuencias aéreas, me fascinaron. Entonces es un aspecto súper positivo de la película. Otro aspecto positivo, la música. Hans Zimmer se sacó un 10 con la música. Ya llegaré a los aspectos negativos que tiene la película y entenderán más a profundidad cuando llegue a eso el peso que tiene esto que voy a decir. La música hace que te importen en muchísimos aspectos las secuencias que se están llevando a cabo en la película. Hay momentos en que la música te está haciendo temblar, te está haciendo arañar el asiento. La música te está inyectando a la acción, a la tensión que está teniendo ese momento en la película. Y eso es algo absolutamente brillante porque a mí, ya llegaré a algunos puntos, pero sí, el hecho de que la música haya logrado eso es algo brillante, brillante. Y la música, bueno, es Hans Zimmer, qué chingado. Otro aspecto positivo es la representación de los eventos. Sí, hay ciertos detallitos ahí que no concuerdan con la historia, pero en el 90%, 95% es una historia muy bien contada. Es una película que se centra en el evento y no tanto en los personajes, que ya llegaré a ese punto. Ahora, esto no creo que sea considerado un spoiler, porque te lo dicen realmente al mero principio de la película, pero por los siguientes minutos consideren que voy a poner aquí spoilers, pero les digo, no es un spoiler. Entonces, si no quieren saber absolutamente nada, adelante, pero sepan que no importa. Al principio de la película hay una cuestión muy interesante que me fascinó y es cuando dije, Nolan es un genio, porque pocos directores se pueden salir con la suya en estos aspectos. Y es el hecho de que en el mero principio de la película, más o menos
10, 15 minutos de la película no hay diálogos prácticamente, al menos no hay diálogos significativos. Todo es manejado con miradas, todo es manejado con acciones, es algo brillante, brillante. Yo estaba viendo esto y dije, ¿qué huevos tienes, pinche Nolan? No voy a dar grandes detalles acerca de qué son los sucesos que nos están presentando al mero principio, pero es algo absolutamente brillante. Ahora, la otra cuestión que tiene la película y que me pareció un concepto interesante, desafortunadamente sí es un positivo y un negativo a la vez, ya llegaré al negativo ahorita en la transición, pero positivo es que el hecho o la idea que nos están contando la película en 3 etapas diferentes, entrelazadas. Uno es unos días antes, luego otro es un día antes y luego la tercera historia es 1 hora antes. Todo esto nos lo presentan al mero principio de la película, entonces realmente no es como que, no mames, mega spoilers, pero bueno, como les digo, es el mero principio, te lo establecen cada vez que te presentan cada uno de los escenarios, te ponen ahí cuántos días antes es, entonces no es un spoiler. Ahora, antes de entrar a los aspectos positivos, también me gustaría hablar de Mark Rylance. Mark Rylance es un cabrón y en esta película lo reafirma enormemente. El cabrón puede tener bien poquitos diálogos y prácticamente robarse la película entera. El cabrón es un actorazo, no me sorprende en lo más mínimo. Por algo ganó un Oscar en una película en la que el cabrón sale aproximadamente 10-15 minutos en toda la película. Es absolutamente brillante y no es la excepción en esta película. El cabrón roba pantalla en cada segundo en el que está. Incluso llega un punto en que yo decía, cabrones, denos más tiempo con este cabrón, es el personaje más interesante que tiene la película. Y ahí es donde vamos a hacer un poquito la transición hacia los aspectos negativos. Sí, hay aspectos negativos. Y como muchísimas personas me han pedido o me han mensajeado, decir, es que esta es la mejor película del año y es mi película favorita y bla, 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 bla. Sí, les voy a aceptar y soy súper honesto porque para eso vienen conmigo, que yo no les voy a tirar mentiras. Sea bien aceptado, no mi opinión, sepan que es mi opinión. Para mí no es la mejor película del año, ni siquiera me parece dentro del top 10 de las mejores películas de guerra. Es una extraordinaria película, pero les voy a explicar porque ya es un aspecto un poquito más personal, ya entra la subjetividad del cine, que es algo que a mí me encanta. Entonces, antes de que se vuelvan locos en los comentarios, por favor escuchen mis argumentos, porque está cabrón. ¿En serio? Ahora sí, entrando a los aspectos negativos, como muchísimas personas que ya llevan un rato viendo mis reseñas saben que yo le doy muchísimo peso a los personajes en las historias, en el cine. Y esta película desafortunadamente no hace muchísimo eso. Se enfocan más en contar la historia del evento y no tanto en las historias de las personas que están viviendo ese evento. Y lo hace muy bien, es un extraordinario trabajo y lo hace muy bien. La película es muy buena. Desafortunadamente para mis gustos, yo sí necesito involucrarme un poquito más emocionalmente con los personajes, más que nada para que me importe cuando están en peligro. Desafortunadamente, si me hubieran dado 20 minutos más, 30 minutos más de película, la película dura menos de 2 horas, podría haber durado 2 horas y cuarto, y nos hubieran podido desarrollar un poquito más a los personajes y hubiera sido una mucho mejor película para mi gusto. Si a ustedes les encantó, qué chingón. A mí, yo la disfruté mucho, pero me hizo falta hacer ese clic emocional, porque sí, honestamente hubo un momento en el que sabíamos tan poco, o al menos yo sabía tan poco de los personajes, que llegó un punto en que ni siquiera los sabía diferenciar. Para mí, la gran mayoría de los actores que salen en esta película son desconocidos. Incluso Tom Hardy, la mayoría de la película sale con su máscara. Y en muchos aspectos me interesaba el personaje de Tom Hardy más porque era Tom Hardy. No tanto por el personaje, porque no sabemos nada de su personaje. Y de la misma forma Mark Rylance. El personaje de Mark Rylance sí es el personaje más interesante que tiene la película, pero tampoco tiene muchísimo desarrollo. De hecho, incluso hay una secuencia en la que empieza como a querer rascar acerca de su pasado y su familia y así, pero dices, nada más lo tocan por la superficie, entonces no hay mucho que explorar más, ¿no? De hecho, más bien, queda muchísimo que explorar, pero no lo exploramos. Entonces, como les digo, en esos aspectos para mí es algo negativo, más que nada porque me hizo falta involucrarme más emocionalmente con los personajes para que me importara qué es lo que les fuera a pasar. Ahora, el último aspecto negativo, sí, desafortunadamente, sí me lo voy a tener que aventar todo con spoilers, más que nada porque si se centra en un personaje en específico que me parece
que sobra, o más bien siento que no aprovechan suficiente y que sí es más o menos importante y sí va a haber varios spoilers al tocarlo. Entonces, para las personas que no la han visto, yo les recomiendo mucho ir a ver Dunkirk. Es una muy buena película. Simple y sencillamente, si son como yo, que aprecian muchísimo más una historia cuando les importan los personajes, se los desarrollan más, esta película muy probablemente van a salir un poquito decepcionados. Pero nada más en esos aspectos, porque la película en general es muy buena. El concepto, la historia. Bueno, nada más como mini paréntesis. Tampoco me encantó el hecho de que hayan ficcionalizado todos los nombres de los personajes. Siento que en muchos aspectos es un poquitito una falta de respeto. Y no tanto una falta de respeto así como que me siento ofendido. No crean. O sea, tampoco soy tan pinche mojigato. Pero sí me hubiera gustado que nos representaran al menos a cabrones que estuvieron ahí sí presentes, ¿no? Hay una historia en específico que me hubiera encantado que mencionaran, que involucraran. Como les digo, si hubieran metido media hora más de película, podrían haber contado una de estas historias, porque hay múltiples historias acerca de este evento. Y hay una en específico de un cabrón que se llama William Murdoch, que era un artillero en un avión británico, y al cabrón, días antes del evento de Dunkirk, lo derribaron en Bélgica. El cabrón fue el único en sobrevivir de la tripulación de su avión. El cabrón caminó, logró juntarse en un escuadrón más bien un centro de mando británico que estaba en Bélgica. Les explicó qué es lo que había pasado y estos cabrones ni siquiera lo ayudaron, ni siquiera le dieron un vehículo, ni siquiera le dijeron, bueno, te llevamos, nada. Estos cabrones estaba tan cabrona la invasión en ese momento de los alemanes, porque los alemanes les aplicaron el Blitzkrieg, que hicieron la pinza con los tanques y es cuando los aventaron todos hacia el mar. Para ese momento Bélgica ya estaba perdida prácticamente, entonces todo mundo se estaba yendo hacia Francia. Desafortunadamente, en Francia, en esa sección, ya los panzers de los alemanes ya se estaban metiendo por el otro lado y aparte estaban llegando por Lille. Entonces, ¿así se dice Lille? No sé, en esta ciudad francesa. Entonces ahí es cuando estaban haciendo el pressing hacia el norte para sacarlos hacia el mar y matarlos a todos. Pero este cabrón no nada más no recibió apoyo del centro de mando británico, sino que lo sacaron del lugar, así dijeron, bueno, chingón. Dijo, oye, pero qué pedo, necesito reencontrarme con mi escuadrón para retomar la batalla. No, pues no te vamos a llevar, güey. Y lo sacaron del centro de control, lo dejaron en la calle. Órale, güey, arréglatelas. Ese cabrón solo se las arregló para llegar hasta Dunkerque y de ahí ser evacuado. Pero para llegar a Dunkerque, el cabrón tuvo que atravesar la línea enemiga, porque cuando el cabrón iba llegando a Francia, más o menos por Lille, no sé cómo chingado se pronuncia, el cabrón estaba tras líneas enemigas, entonces el cabrón tuvo que rodear. Es una historia súper valerosa, súper heroica. El cabrón lo daban todos en Inglaterra, lo dieron por muerto. Le avisaron a su novia que el cabrón estaba muerto. Les voy a dejar un link abajo de un documental en el que hablan de ese cabrón. El documental no es exclusivamente de él, es acerca del evento de Dunkerque, pero la madre, es algo brillante y me hubiera gustado ver un poquito más de eso. Son un personaje, una aventura y aparte personajes reales, porque no hay un solo personaje que de los que vemos en pantalla que sea real. No hay nadie real, todos son ficcionalizados. Incluso el nombre el personaje que interpreta Kenneth Branagh es un cabrón que se llama Campbell, me parece. James Campbell, me parece que se llamaba el cabrón que estaba encargado del muelle y era el que estaba distribuyendo a las tropas a los distintos buques de guerra. Entonces me hubiera gustado que hubiera habido un poquito más de interpretar a los héroes reales que estuvieron ahí, que vivieron esta aventura. Pero bueno, ya cada quien toma sus decisiones, sus proyectos, no sé por qué. A mí en lo personal me hubiera gustado un poquito más eso, pero bueno, la película está muy buena. Entonces, para las personas que no quieren escuchar spoilers en el último aspecto negativo que voy a tocar, hasta ahí dejen el video, vayan, véanla, regresen y ya pueden ver mi análisis final. Espero que la disfruten, porque yo la disfruté enormemente. Como les digo, me hizo falta esto para que para mí fuera algo absolutamente brillante. Entonces, ya saben,
hagan las mamadas de suscribirse, like, pendejadas. Ok, entonces, para las personas que se quedaron con los spoilers, el personaje de Cillian Murphy es el personaje al que me refería yo, que siento que no está bien manejado. Bueno, al menos está bien manejado en lo que lo alcanzamos a ver, pero sí hay ciertas cosillas al mero final que me hubiera gustado que hubiera al menos un poquito de pago, porque nos lo presentan al mero principio, que es un cabrón que es el único cabrón que sobrevive de un ataque de submarino al buque de guerra en el que él estaba siendo evacuado. Lo encuentran al lado de la propela del barco en el que viajaba. Lo trepa el personaje de Mark Rylance, que va con dos chavitos. El personaje de Cillian Murphy accidentalmente provoca la muerte de uno de los niños que está viajando con este cabrón. Como les digo, sabíamos tan poquito del personaje del niño que a mí en lo personal no me movió emocionalmente el hecho de que falleciera. Tiene un momento emotivo, pero realmente yo no lo sentí. O sea, y yo normalmente lloro con todos. Yo lloro con una buena comida. Pero la crítica que tengo en estos aspectos son dos en específico. Uno es el hecho de que el cabrón nunca baja a visitar al chavo para pedirle una disculpa ni nada más está preguntando, oye, ¿cómo está el niño? Pregunta 2 veces por el niño. Uno y el cabrón el otro chavo le responde, está mal. Y la segunda vez que le pregunta, que es cuando ya falleció el niño, y es un momento muy interesante y muy, en esos aspectos está muy chingón la respuesta que da el niño, porque el cabrón también ya entendió, ya cachó, ya presenció por lo que este cabrón pasó. Entonces entiende el trauma y las consecuencias que tienen esos eventos en una persona y ese pánico que puede llegar a tener. Y el hecho de que le haya respondido así que no, pues sí, no pasó nada, el güey va a estar bien. Está chingón. Yo siento que una reacción natural podría haber sido que el cabrón más adelante, ya estando en una zona segura, ya llegando, el cabrón o se hubiera acercado al niño a buscarlo y para pedirle una disculpa por lo que sucedió, o al menos que estuviera en el desembarco y que hubiera presenciado cuando sacan el cuerpo del niño, ¿no? Entonces me hubiera gustado que hubiera habido un pago en esos aspectos. No lo hicieron por alguna extraña razón. No sé por qué, pero bueno. Pero el otro aspecto que no me encantó de ese personaje es el hecho de que nunca nos contaron qué es lo que le sucedió a él como tal. Y me hubiera gustado ver algo, porque eso nos hubiera puesto un poquitito más en contexto, qué es lo que vivió, cómo es lo que vivió él. De hecho, hubiera estado incluso más interesante que hubiéramos seguido el trayecto de este personaje en específico, cuando el cabrón no está pudiendo subir, después cuando sí puede subir, y después cuando lo rescatan, ¿no? Pero no lo hacen, se centran en el grupito de estos chavitos, y ya este cabrón en ese momento, cuando están estos chavitos en la playa y son hundidos, a este cabrón lo vemos en una de las balsas tratando de llegar a uno de los barcos, pero el cabrón nada más dice, bueno, tenemos que regresar a la playa, pero no lo volvemos a ver en el pasado, ya nada más lo vemos en el barco, con este trauma enorme por el que pasó cuando hundieron su barco, pero nunca lo vemos. Me hubiera gustado ver un poquito más de eso, porque como les digo, hubiera explicado un poquito más, nos hubiera informado un poquito más qué es lo que pasó por la mente de este cabrón para dejarlo tan traumado. Pero bueno, últimamente estamos viendo los sucesos que están viviendo los cabrones de la playa, entonces podemos asumir y entender que eso es más o menos lo que le pasó a ese cabrón, ¿no? Hubiera estado interesante saber por qué él fue el único que sobrevivió, porque pues no mames, güey. Neta, eres el único cabrón que se le ocurrió regresar el barco y treparte en la propela. Entonces, como les digo, eso sí es algo que me molestó un poquito. Me hubiera gustado ver un poquito más nada más. No pido 1 hora más de película y de historia y que nos cuenten toda una travesía gigantesca entre múltiples personajes. No necesito mucho. Pero sí, al menos desarrollame un buen personaje o a 2 buenos personajes, porque de esa forma, cuando estoy siguiendo a estos personajes, me voy a involucrar un poquito más emocionalmente si a esos cabrones los matan o no. Entonces, muchachos, Dunkerque, ¿les gustó o no les gustó? Por favor, entiendan antes de que tiren mierda, y les recuerdo, disfruté de la película me gustó muchísimo. Esto ya es un aspecto muy personal, lo que yo disfruto más de una película, y en las películas son los personajes. Esta película no tiene tanto de eso y por eso a mí no me fascinó, pero no dejo de aceptar y reconocer que es una gran película. Entonces, déjenme sus comentarios en la chingadera de abajo y nos estamos viendo para el próximo video. Soy Memo González. Bye.